Me gusta que estén tan atentos, buenísimo. Bueno, vos sabés que el Frente de Sindicatos Unidos, FRESU, que se le dice, que integran ATE, UOM, aceiteros, aeronáuticos y más de 100 organizaciones de las distintas centrales obreras, anunció su propia canasta básica del hogar trabajador para medir los verdaderos costos de vida y determinó que los asalariados necesitan 2.707.000 pesos de ingresos de bolsillo como mínimo para vivir dignamente. Wow. Wow. ¿Para mantener a uno o a una familia? Yo quiero que una familia de 4. Ahora lo vamos a charlar bien con la persona que vamos a entrevistar. Y bueno, justamente para hablar de este tema y la situación del país, estamos en comunicación con Oscar El Colo de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Muy buenas tardes, gracias por llamar, un saludo a todos los que hacen el programa. Muchísimas gracias por al aire y a los que están detrás. Muchísimas gracias por atendernos, Oscar. No, bueno, por favor. Bueno, me quedo en el editorial primero que nada, que no sé ni lo que dijiste. Ahora, pero detrás de la incursión en Irán, detrás del secuestro a Maduro, lo que está es apropiarse del petróleo de esos lugares. Después se usan las debilidades de cada uno de los gobiernos y demás y se pone en el debate comunicacional. Ahora lo que Estados Unidos quiere es el petróleo. Sí, no, está claro eso. Quiere todos los recursos naturales el litio en la Argentina, del planeta. Y lo dicen además. Sí, además lo dicen. Es nuestro. Porque ellos consideran que vos seas un país que por suerte tuviste un territorio lleno de minerales, no es por mérito propio. Vos no te lo ganaste. Entonces, si no es tuyo, si no te lo ganaste, puede ser nuestro también, porque nosotros tenemos armas para sacártelos. Así piensan ellos. Sinceramente lo que son. Exactamente. Nunca se expresó tan sinceramente los que son, digamos. Y eso está bueno para ponerlo en el debate con el hombre y la mujer de a pie y ligarlo a la suerte cotidiana, porque si no uno es un marciano, digamos. Totalmente. ¿No? Ligar que el litio no es exportando donde nosotros sacamos rentas, sino planteando valor agregado, de la transición energética, ¿no? Todas esas cosas, que bajándolas a tierra, obviamente, tienen que ver con que en nuestras mesas vuelva a haber milanesa, vuelva a haber proteínas, vuelva a haber agua potable, las cosas que te hacen sonreír o que te ponen triste si no las tenés, ¿no? Me parece que ese es un desafío. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver... Disculpa que te salí con... me parece bárbaro, me parece bárbaro. A ver, ¿qué refleja este número en relación a lo que realmente está sucediendo con los salarios en la Argentina? Estamos hablando de una cifra que ronda los 2.707.000, que es lo que debería ganar una familia tipo, ¿no? A eso se refiere, 4 personas. Así es, pero esos datos que son técnicos científicos son muy importantes para poner la brutalidad en la que han avanzado la apropiación de los recursos, un grupo concentrado en detrimento de las mayorías populares. Pero si lo transformamos en un dato político, podemos decir que al final del gobierno de Cristina Fernández, yo no soy sospechado de cristinista o algo por el estilo, por lo tanto es un dato riguroso, teníamos el salario más alto de Latinoamérica y hoy tenemos uno de los más bajos. O sea, que el retroceso en el poder adquisitivo de quienes generamos las riquezas, trabajadores y trabajadoras, ha sido brutal. Y es otro costado que muestra cómo durante el gobierno de Javier Milei vertiginosamente se trasladan recursos de todos los argentinos a los grupos más concentrados y aumenta esa concentración de riqueza, obviamente, y fundamentalmente en las grandes multinacionales a las cuales representa Milei acá y representa Trump en Estados Unidos. O sea que el salario en caída vertiginosa tiene que ver con una política de concentración de riqueza de aquellos que se apropian de una Argentina que es rica, porque si estuviéramos en Marruecos, se termina el turismo y se termina la pesca, y lo que queda es la arena. Entonces, naturalmente, que estén pasándola más o menos y que necesiten ayuda internacional. Ahora, el problema de la Argentina es que es un país inmensamente rico cuya riqueza está concentrada en pocas manos, y que con el gobierno de Milei se concentran aún más en pocas manos, en detrimento de un reparto más justo y además en detrimento del ambiente en que vivimos, porque tiene consecuencias ambientales y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el dato que mostramos ayer es en números, es un estudio muy serio, técnicamente probado, pero que lo que muestra es un dato político en el fondo. Sí. Es
probar en términos técnicos cómo se ha trasladado los recursos de los argentinos y argentinas a un grupo muy chiquito, y eso tiene que ver con las políticas llevadas adelante del gobierno de Milei, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto, a ver, yo estoy pensando, 2.700.000 pesos, una familia tipo, digo, que tampoco con ese dinero se puede hacer demasiado. Porque sobrevivir. Claro, es para sobrevivir nada más, no es que apenas podés comer y pagar el alquiler y un par de cositas más, y no mucho se puede hacer con todo esto. Realmente es poquito. Que lo que el Frente, o sea que la gente está ganando menos que esto encima. Eso es lo que está sucediendo. Sí, lo que el Frente pone en debate no es un dato para vivir como se debiera, digamos, Claro, ¿no? Como nos merecemos los que forjamos la riqueza de la Bueno. Argentina, pero sí sirve como ejemplo de cómo estamos atrasados en materia salarial y cómo hemos retrocedido. Por eso insisto, el dato político, ese dato técnico, lo transformás en un dato político y decís, en el 2015, el salario más alto de Latinoamérica. En la actualidad, el más bajo. Ahí se ve el camino y el recorrido que ha tenido este gobierno, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, si lo desmenuzamos un poco, acá se podrían mencionar 9 necesidades básicas que indica la Constitución Nacional. Ustedes pusieron alimentación, vivienda, salud, cultura, educación, vestimenta, transporte, vacaciones, esparcimiento, previsión quiero decir. Previsión quiere decir ahorro, ¿no? Me imagino esto. Digo, sí. la verdad que previsión social tiene que ver. lo distribuyeron bien. Social, previsión, perfecto. Lo distribuyeron bien como para decir, bueno, tenés un poquito para cada cosa, pero guarda, no tenés ni para ahorrar siquiera, un desastre. Claro, es el costo de un alquiler mediano chico. No pensemos en un crédito para una vivienda como el Procrear, digo. Por eso digo, es para subsistir medianamente en este momento difícil. Ahora no tiene que ver con vivir dignamente en su totalidad. Por eso digo, es un ejemplo. Totalmente claro. Totalmente claro. Es un ejemplo que muestra que aún para vivir en estas condiciones difíciles, mejor necesitamos mucho más de lo que hay. Con lo cual queda claro que estamos en el quinto subsuelo. Totalmente. Bueno, nos metemos ahora en el FRESU. A ver, ¿cuáles son los puntos básicos en el que concuerdan los integrantes de este frente de sindicatos? ¿En qué puntos están de acuerdo? Y si querés, me contás en qué no estarían de acuerdo con los integrantes de, por lo menos, la mesa chica de la CGT, si se quiere. Mira, primero nosotros, desde la CTA autónoma en este caso, sí, tenemos una premisa muy clara en este tiempo. En realidad siempre, pero ahora se hace imprescindible. Construir la unidad más amplia para enfrentar al gobierno de Javier Milei en su camino de entrega, ajuste y saqueo. Porque en algún momento se van a ir. Ahora, si nosotros no logramos frenar las políticas lo más rápidamente posible, el daño que van a dejar va a ser mucho más grande. Entonces, la premisa de nuestra central es unidad y masividad para enfrentar las políticas de Milei. Y en ese marco tomamos una decisión política muy importante, reconstruir la unidad de las dos CTA. Como vos bien sabés, estamos en un proceso de reunificación, que yo tengo el orgullo y la alegría de decir que fui protagonista desde hace años junto a Roberto Baradel, no sé si los únicos, pero sí uno de los principales impulsores de ese proceso de reunificación, y que tiene que ver no con unir dos estructuras y una cuestión de cargo, sino la unidad de las dos CTA o la reunificación de las dos CTA genera una potencialidad de construir con otro, porque no es lo mismo las dos CTA por cada lado que las dos juntas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que debemos ir hacia la construcción de una nueva central, una central de nuevo tipo, donde la confrontación contra el neoliberalismo sea clara y donde seamos capaces de poner de pie un proyecto político con la centralidad en la clase trabajadora que incida en las políticas de gobierno. Entonces, en ese marco, estamos muy contentos de que haya constituido el FRESU. Bien. ¿Por qué? El Frente de Unidad Sindical. Porque todo ámbito que unifique gremios y organizaciones sociales para la pelea contra Milei es el camino que nosotros elegimos y vamos a aportar. ¿Cuáles son los acuerdos? Los acuerdos son muy claros. Unidad para enfrentar las políticas de Milei, para defender el salario y recuperar poder adquisitivo, y después, bueno,
Nosotros apostamos a la construcción de un nuevo polo del movimiento de trabajadores y trabajadoras, que incluya a las centrales sindicales, a nuestras centrales sindicales, pero que nos permita no solo juntarnos contra lo que no queremos, sino que nos animemos a juntarnos por los que queremos. ¿Esto qué quiere decir? Recuperar las mejores tradiciones del movimiento obrero no es nuevo, no lo inventamos nosotros. Los 26 puntos de la CGT, claro, la declaración de Huerta Brand, del 1 de mayo, muchas cosas, el seguro de empleo y formación de la CTA unificada de los 90. O sea, transformar nuestra pelea contra perder las cosas que nos quieren quitar, transformarla en iniciativa política. Ejemplo concreto. Cuando nos plantean el cierre del área de agricultura familiar, nosotros decimos que no, decimos por qué no, pero además tenemos propuestas de cómo ampliar esa área de la cual dependen miles de productores, pequeños y medianos, que se quedan sin la asistencia del Estado en el caso que se la destruya o se la devalúe. Entonces, no es solo decir que no, sino además decir propuesta en esa área para que los productores estén mejor. Ir construyendo una propuesta que nos permita a los trabajadores y trabajadoras también incidir en la política. Mira, yo tengo una sensación que en los plenarios que hicimos con Roberto Baradel, que hacíamos plenarios conjuntos, lo decía explícitamente. Hay un sector de la política, no estoy hablando del Milei, estoy hablando del campo nacional popular. Sí. Hay un sector de la política que nos aplaude, nos da medallas, nos entrega placa por cómo luchamos. Que parece que nosotros tuviéramos el rol, los trabajadores y trabajadoras organizados, tuviéramos el rol de ser luchadores, de alumbrar el nuevo tiempo, de poner los mártires, de poner el cuerpo, pero a la hora que se alumbra ese nuevo tiempo, que es fruto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, cuando hablo de trabajador y trabajador no hablo solo de los de la formalidad, estoy hablando de los desocupados que quieren trabajar pero no tienen empleo, hablo de la clase trabajadora en toda su composición. Bueno, cuando alumbramos el nuevo tiempo parece que te dicen muchas gracias, te damos una placa, pero ahora nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Y ese no sería el problema, porque en realidad, si nos vamos a dejar y las cosas se hacen del todo bien, me parece que hasta estaría bueno. Lo cierto es que sin el protagonismo de la clase trabajadora en la lucha es imposible derrotar a los modelos neoliberales, pero también sin el protagonismo de la clase trabajadora en las políticas de gobierno, el gobierno popular que surge a partir de la lucha del movimiento obrero, sin presencia de los trabajadores, débil y termina fracasando, como lo demostraron las últimas experiencias. Obvio. Oscar, que haya salido la reforma patronal habla a las claras de que el movimiento obrero está dividido y que no están luchando de manera coherente hacia un gobierno que instaló justamente esta locura libertaria en el país, ¿no? Mira, en eso hay que ser muy cuidadoso. A ver. Que el movimiento obrero está dividido, es cierto, pero que también trabajan para profundizar esas divisiones del otro lado del mundo, es decir, el enemigo también lo es. Hay dirigentes sindicales que hace rato dejaron de representar a los trabajadores y trabajadoras y que hoy son empresarios y que obviamente trabajan para mantener esos privilegios, eso está claro. Uh-huh. Pero también hay miles de dirigentes sindicales, sobre todo en las regionales, de todo el país, de la CGT, central a la cual yo no pertenezco, porque creo en otro modelo sindical, pero que sueñan, se levantan y sueñan con construir un país distinto. Entonces, hay que ser claro con aquellos que ya dejaron de ser representantes de los trabajadores y terminan siendo socios del poder, y con esos es muy difícil caminar. Pero creo también que hay que mirar a los miles de delegados y dirigentes regionales que cuando tuvimos la posibilidad de hacer plenarios multisectoriales en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes, fueron críticos a algunas políticas de la cúpula de la CGT y caminaron con nosotros cuando hubo paro, movilizaciones y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un sector de la CGT que hace rato que no representa a su gente, pero hay otro sector con el cual estamos decididos a profundizar el trabajo, como es el caso de la UON, que vos mencionaste, o aceiteros y una serie de gremios que no están expresados por una conducción dialoguista con alguien que no quiere dialogar, porque dialogar no es malo. No, obvio. Nosotros con el gobernador Kicillof dialogamos permanentemente y algunas cosas resolvemos y otras seguimos discutiendo, pero es un tipo que trata de hacer todo lo posible para que la gente esté bien. El problema es cuando vos querés dialogar con alguien que te quiere destruir.
porque con ese solo podés dialogar por fuerza, lo tenés que derrotar. Pero entonces, con Milei, lo primero que hay que hacer es construir unidad para derrotarlo lo más rápidamente posible. Y que se queden tranquilos. Porque esto que estoy diciendo, capaz que lo toma alguno y dice, ves que son golpistas. Mirá, No. El movimiento obrero tiene mártires de recuperar la democracia de una dictadura que fue la más feroz de Latinoamérica. Nosotros vamos a defender la democracia. Este modelo democrático no alcanza, hay que profundizarla. Y paradójicamente los que nos quieren acusar de golpistas fueron socios económicos de la dictadura más feroz de Latinoamérica. Por eso cuando hablamos de derrotarlo, lo decimos por los mecanismos constitucionales. Las dos CTA plantearon el juicio político al presidente de la Nación por violentar la Constitución sistemáticamente. Bueno, tenemos los legisladores que tenemos. Sí, exacto. Y en eso quiero ser justo. Hay legisladores muy coherentes y hay otros que se subieron al caballo por la izquierda y se bajaron por la derecha, como decía Arturo Jauretche. Oscar, necesito que seas breve, pero la pregunta es muy compleja, así que apelo a tu capacidad de síntesis. No la tengo, pero vamos a hacer lo posible. Frente de Unidad anti-Milei, ¿cómo la ves? Frente de unidad contra todas las políticas neoliberales que hoy en este caso encarna Milei. Por lo tanto, en todo mi hilo discursivo planteé la necesidad de unidad para enfrentar las políticas de Milei, estoy de acuerdo. Pero creo que eso hay que transformarlo en iniciativas políticas del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Porque, ojo, si nosotros no planteamos una propuesta de salida a la crisis distinta al neoliberalismo y al reformismo que fracasó, por ahí podemos llegar a ser el ejército de una nueva derecha que ya está pensándose en Estados Unidos con aquel Goebbels que todos conocemos, sí, y que empieza a sonar en la Argentina. Unidad para la resistencia, unidad para la resistencia contra Milei para derrotarlo, pero construcción de un programa y una alternativa política donde los trabajadores y trabajadoras no seamos los únicos, pero tengamos protagonismo en el proceso. ¿Qué hacemos con los Pichetto, los Moreno, los Bocio? Mirá, yo creo que primero tenemos que unificarnos entre nosotros. Bien. Y después ver qué hacemos. Para nosotros la prioridad, porque además yo te voy a decir algo que por ahí te parece un delirio, pero no lo es. No se estudian, el enemigo no se estudia. Nos ponen debates para dividirnos al movimiento. Totalmente. Al movimiento Ellos leyeron a Perón y a Marx más que nosotros, mirá lo que te digo. Pero no tengas ninguna duda. Es más, te voy a decir algo más, y abusando del tiempo, y cortame si querés. Dale. No hay problema, no me voy a enojar. Te voy a decir algo más. Ellos tienen más claro, el enemigo tiene más claro que nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que cierto progresismo, que cuando la cosa no va bien, pierde la fe en la gente y le echa la culpa a la gente de las cosas que pasan. Ellos lo tienen tan claro que no quieren que no luchemos. Ellos saben que cuando hay ajuste el pueblo argentino lucha. Lo que quieren es construir un escenario de fragmentación, de tal manera que cada lucha se dé por su lado, se transforme en derrota. Y cuando vos sos derrotado, por lo menos por un tiempo, cara a la desesperanza, y empezás a luchar por sobrevivir y no por vivir mejor. Ahí no quieren, luchando por sobrevivir. No niegan la lucha del pueblo argentino, fragmentarla para que luchemos por sobrevivir. Entonces, a la estrategia de la división, nosotros le tenemos que poner la estrategia de unidad más amplia. Perfecto. El otro día lo escuchaba a Caputo que decía, si el peronismo va dividido, ganamos de vuelta. Sí, claro. Y si el peronismo va solo, también ganan de vuelta. Claro. Así que entonces me parece que no es solo el peronismo unido, es el peronismo unido construyendo un gran frente con distintas expresiones que pueden sumar volumen electoral, pero también yendo a buscar esos 12 millones de votantes que no votaron a nadie. Ojo con eso. Exactamente. Ojo con eso. Me lo recalcaron uno de los oyentes al comienzo del programa, me recalcó eso. Sí, que hubo 12 millones de personas que no fueron a votar. Esos te los tenemos que recuperar. O sea, y que no quieren a nadie, y que si vos necesitas plata, no es que son jodidos, si vos necesitas plata y tienen 2 pesos te prestan 1, ahora cuando lo convocás a votar te dicen, no, es un quilombo, no a nadie. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Bueno, Oscar, a seguir luchando entonces. A seguir luchando y construyendo poder de la clase trabajadora, recuperando las mejores tradiciones del peronismo. Perón fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora argentina. Hay cierto progresismo que conduce hoy el movimiento popular que no tolera el movimiento obrero organizado decidiendo en política. Bueno, ese es un error
clave que tenemos que corregir. Bueno, Abrazo grande. eso también tenemos que empezar a sanar también esas cuestiones, ¿no? Dentro de Sí, obvio. esas acusaciones mutuas, ¿viste? De los progres, los no progres, los... No, cierto progresismo, dije. Sí, no, por eso te Cierto digo, progresismo. porque me parece que son todos Además válidos. te lo fundamento. Exacto, sí, sí. Pero te lo fundamento objetivamente. Los gobiernos que surgieron, la mayoría, que surgieron de los movimientos populares en la década del 2000, de las insurrecciones populares de la década del 2000, en Latinoamérica en general, Sí. salvo el chavismo, que es un proceso distinto, surgieron de la insurrección popular. Ahora, esos gobiernos que surgieron de la insurrección popular construyeron su propia debilidad ante los poderosos. Primero, trataron de subordinar a la gestión de Estado la movilización popular, con lo cual construyeron su propia debilidad para discutir con los dueños de la riqueza. Porque si vos no tenés una sociedad movilizada, ¿con qué poder vas a discutir? Entonces empezó ese criterio de no hagan ola, que viene que si no le hacemos el juego a la derecha. Y en realidad el juego a la derecha le hace es si sos un ejército que no tiene una estrategia. Ahora, sentarse con las petroleras, teniendo las plazas llenas y amenazando con el paro por tiempo indeterminado de los surtidores y de los pozos. Sí. Para decirle, muchachos, denme parte de la que se llevan para la emergencia alimentaria, que subordinando esa potencialidad que tiene la movilización popular. Por eso digo que hay un cierto progresismo que subestima la movilización popular y que no tolera el movimiento obrero organizado decidiendo a la par con ellos. Y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo y sanarlo de una buena vez, porque si no es un problema gravísimo que tiene el movimiento. Y no, si no tenés un problema que los sectores más humildes van por un lado y los sectores intelectuales del movimiento popular van por el otro, y entonces nos dividen. Por eso no estoy marcando a las personas. También podemos hablar del movimiento obrero, ¿eh? También podemos hablar del movimiento obrero. Exactamente. Y lo vamos a seguir charlando. Te prometo que vamos a seguir hablando sobre este tema. Te vamos a volver a convocar. Puedo decir que tenemos que terminar la entrevista. Tenemos que terminar la entrevista, pero es un tema que yo lo estoy notando mucho en las redes sociales, esas discusiones, ¿viste? Feroces entre el peronismo del interior, el progresismo de la ciudad de Buenos Aires. Eso me pone... Bajemos los decibeles, porque así si nos seguimos matando entre nosotros, la derecha sigue para siempre. Ese es el tema. Así lo que sí es cierto... Tengo que cortar, Oscar, tengo que cortar. Abrazo grande, mi amigo. Espero que me llames, ¿eh? Dale, contento por River. Saludos la única. ¿Estás contento con Coudet? No, por mí River y Boca, que no es políticamente conveniente, que tengan su suerte. Yo estoy contento por mi querido Estudiante de La Plata. Ah, no sé por qué saqué que eras de River. Ok, disculpame. No, respeto todo, pero como dijo Gallardo, es otra cultura. Como dijo Gallardo, es otra cultura. Nosotros somos estudiar. Perfecto, Oscar, te mando un fuerte abrazo, que sigas bien. Abrazo grande. Que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Oscar, el colo de Isasi, que charlamos